En el siguiente video continuaremos desde los días de Atalía, rey de Judá, y Jehú, rey de Israel. Encontramos que para esta época las relaciones entre estos dos reinos se dañan, posiblemente porque el nuevo rey Jehú llegó al trono asesinando al antiguo rey de Israel que se encontraba junto al rey de Judá, el cual también fue asesinado por este. Nos referimos a los reyes Ahazía y Jeroam. El relato es el siguiente. Mientras estos dos reyes se encontraban en la localidad que hoy conocemos como Tel Israel, Jehú, el cual ya había obtenido el reconocimiento de los arameos, decide atacar a estos dos reyes. Inmediatamente muere el rey Jehoram, mientras que el rey Ahazía logra escapar. Este logra llegar a la ciudad de Megiddo, pero en esta es encontrado por las tropas de Jehú y por ende pierde la vida. Jehú sube al trono. En el momento que llega al trono, decide realizar una reforma religiosa en el reino de Israel. En esta reforma religiosa renueva el culto a Baal, pero aún así el culto al becerro continúa en las tierras de Israel. No olvidemos que el dios local en el reino de Israel era representado con un becerro. Sabemos que el reinado de Jehú estuvo bajo el dominio asirio, y sabemos esto ya que los pagos de impuesto al reino asirio que realizó el rey Jehú están registrados en lo que conocemos como el Obelisco Negro, un documento arqueológico que se encuentra actualmente en el Museo Británico. Pero además del obelisco hay otro documento que nos cuenta la narrativa, la estela de Tel Dan, la misma estela que nombra la existencia del linaje del rey David y soporta la existencia del personaje del David histórico. Y de esto pienso hablarles en un próximo video, así que no olvides suscribirte y activar la campanita, y de esta forma no se perderán de todo el contenido. En esta estela, su narrativa nos cuenta cómo el rey arameo se atribuye la muerte del rey de Israel y del rey de Judá. Hablamos de los mismos reyes que Jehú asesinó, y esto no quiere decir que las dos narrativas se contradigan, ya que como les comenté anteriormente, Jehú se enfrentó a los reyes de Israel y Judá en el momento que obtuvo el apoyo arameo. Por ende, es lógico pensar que aunque Jehú hubiese realizado los actos, el rey arameo considerara que el resultado de estos actos le perteneciese. Y esto a un nivel arqueológico e históricamente es algo fabuloso, ya que tenemos dos documentos históricos externos a la narrativa bíblica que nos narran un mismo suceso. Y para que entiendan, no de muchos eventos se tiene más de un solo documento que narre los eventos mismos. Estamos hablando de algo que académicamente sorprende. Por otra parte, también sabemos que el rey arameo continúa atacando los reinos de Israel y de Judá repetidas veces. Por ejemplo, para los días del rey Jehosh en Judá, el rey arameo Hazael ataca a la ciudad de Jerusalén y en el camino destruye la ciudad filistea de Gat. Y arqueológicamente hablando encontramos restos que nos demuestran que este evento sí sucedió. Hablamos que durante las excavaciones que se realizaron en Tel Azekah, es decir, la Gat bíblica, se descubrieron baterías de asedio construidas por el rey Hazael. Esto nos habla que hubo un asedio a la ciudad antes de que ésta cayese. Estas baterías le permitían a Hazael poder el control de la entrada y la salida de la ciudad, que quiere decir que no había recursos que pudiesen entrar a la ciudad y las personas dentro de la ciudad no podrían escapar. Y para los amantes de la arqueología, Tel Azekah también es conocido con otro nombre, Tel Safit. Entonces nos encontramos ahora en el siglo 8 antes de la era común. Durante este periodo las tensiones entre Israel y Judá incrementaban, y en el norte encontramos que el imperio asirio se posiciona como una figura dominante en toda la región. Como les comenté anteriormente, los repetidos ataques de los arameos obligaron al reino de Judá a construir murallas, por lo que para los días del rey Uziyahu en el reino de Judá se construían murallas en Jerusalén, además de muchas otras fortificaciones en el desierto de Judá, las cuales arqueológicamente hemos encontrado. Por ejemplo, la fortificación de Kadesh Barnea, de Agad y en la zona de En Gedi. Para el año 732 antes de la era común, los asirios salen en una campaña militar en contra de los reinos de Arad y de Israel. Pero, ¿por qué?
que ocasionó que el rey asirio Tiglat-Pileser III decidiera marchar contra estos dos reinos. Pues, según la narrativa asiria, los reinos de Aram e Israel se aliaron para detener el expansionismo asirio, y a los asirios no les gustó mucho esta idea. Esta campaña ocasionó la destrucción de distintas ciudades en la Galilea, por ejemplo, Tel-Quinot, Tel-Yoanim, Beit-Shean, Megiddo y otras. Y esta misma campaña fue la que finalizó con el primer exilio de Samaria. Pero esto no causa la destrucción total de todo el reino de Israel, pero sí la muerte del rey Pekah en manos de los asirios. Después de la muerte de Pekah, los asirios deciden buscarle un reemplazo. Y es el momento en que Oseas, el último rey del reino de Israel, llega al trono. Pero entonces nace la pregunta: ¿por qué el reino asirio decide regresar a destruir lo que quedaba del reino de Israel? Resulta que con el tiempo el rey Oseas llegó a pensar que con la ayuda egipcia podría liberarse de los asirios. Y en respuesta a esto, el rey Salmanaser V sitia la ciudad de Samaria, pero este muere durante el sitio. Y esto lleva a que Sargón II subiera al poder. Este logra concluir el sitio a la ciudad de Samaria, el cual no dura más de 3 años. Y para poder evitar nuevas rebeliones, los asirios deciden desmantelar el reino de Israel. Y ahora encontramos que los asirios tenían un mecanismo para conquistar nuevos territorios, el cual consistía en expulsar gran parte de la población local, esparcirla en otros lugares del imperio y a cambio traer personas de otros lugares del imperio a vivir en las nuevas tierras. Esto les permitía destruir el sentimiento de unidad y de nación. La narrativa bíblica nos cuenta que estas nuevas personas tenían muchos problemas con los leones de la zona. Y sí, para las personas que no sabían, en la zona de Samaria antiguamente solían habitar muchos leones. Por esto, estas personas escriben una carta al rey asirio, pidiéndole que les enviara un Kohanim. Estamos hablando de un antiguo sacerdote israelita. Pero, ¿para qué? Como les comenté en los anteriores videos, antiguamente las personas creían que el poder de un dios era local, que quiere decir que se limitaba a unas fronteras físicas. Y por ende, las nuevas personas que llegaron del reino asirio a vivir en la antigua zona del reino de Israel necesitaban saber cómo adorar al Dios local, es decir, el Dios de Israel. Estas nuevas personas terminaron convirtiéndose a la religión local y se mezclaron con la población que habría sobrevivido a la expulsión asiria. Y de esta mezcla nacerían los samaritanos o shomronitas, si lo decimos en hebreo. Ahora, nos falta explicar qué pasó con la antigua zona del reino de Israel, pues sencillamente fue dividida en distritos de gobierno. Los asirios reconstruyeron las ciudades en la zona de Megiddo y Samaria. No olvidemos que para la época antigua, por aquí pasaban las rutas comerciales más importantes de la zona, las cuales conectaban Mesopotamia con Egipto. Además de esto, cabe recalcar que no todos los hebreos que vivían en el reino de Israel fueron expulsados o se quedaron viviendo en la misma zona. Hubo otra parte que decidió huir al reino de Judá, pero esto ya es tema para un próximo video. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para ser parte de esta comunidad que se divierte estudiando.